El ambiente luminoso. Capítulo 7. Las ruinas arquitectónicas que el arqueólogo ha estudiado en la región Tampu corresponden, sin género de duda, al estilo inca. Son de la misma factura que las del Cusco. Pueden ser atribuidas a los arquitectos cusqueños del apogeo incaico. Eran intérpretes de la cultura andina en su última fase inca. Y la obra por ellos ejecutada nos revela no solo sus excelencias estéticas y técnicas, sino su contenido social, su significación religiosa. Pero la obra artística no es únicamente una proyección de la subjetividad del creador o del grupo al cual pertenece, sino un fruto al mismo tiempo del medio natural, no solo geográfico, sino cósmico. ¿Por qué es edificado Machu Picchu en el sitio donde se levanta? ¿Y a qué obedece su estructura? ¿Por qué lo son los otros núcleos que hemos mencionado? Las respuestas que se han dado vienen a caracterizar cada uno de los conjuntos y obedecen a las ideologías de quienes las formulan. Interprétase con arreglo a nuestra propia psicología de hombres de cultura occidental. Machu Picchu será para unos una fortaleza para defenderse de los salvajes, para otros un centro de trabajo femenino, para algunos un santuario. Los conjuntos menores son para la mayoría fortines o puestos de observación militar. No se toma en cuenta el pensamiento de los constructores de aquellas gentes del siglo XV, nacidas en el Cusco y formadas dentro del mundo cultural indígena, vale decir arcaico, no occidental. Son hombres de una cultura distinta de la europea, que pensaban de otro modo, aun cuando su esencia humana era la misma. Sin embargo, ese pensamiento coincide con el de otros pueblos, que son considerados primitivos por el etnocentrismo de los civilizados. El avance de los estudios de historia de las religiones, de los símbolos, de los mitos, de la magia, el desarrollo de la etnohistoria, el enriquecimiento acelerado de las ciencias antropológicas, nos permiten reconstituir el pensamiento primitivo y de esta manera entender mejor los testimonios materiales que nos quedan de culturas ágrafas. La ausencia del documento, de la palabra escrita, resulta así salvada por el análisis y la interpretación de los restos arqueológicos. De un lado, por la tipología, la estratigrafía y novísimos métodos como el del carbono 14, se puede ubicar el edificio o el objeto en el tiempo y establecer las secuencias. Y, por otra parte, a base del conocimiento etnohistórico del total de la cultura, se logra descifrar el significado de la cosa, la razón de ser, su aplicación ceremonial o utilitaria, su simbolismo, su estrecha relación con lo mágico religioso, con la economía o con la política. Podrá, pues, descubrirse el sentido de la creación. Pero, tanto el análisis como la interpretación no deben ser realizados en el aislamiento de un gabinete de trabajo, sino en el ambiente físico respectivo. Solo conociendo de visu la región Tampu se pueden analizar e interpretar adecuadamente los testimonios arqueológicos que ella contiene. Y ese conocimiento tiene que ser condicionado a la función de la mente de los hombres que dejaron tales testimonios. ¿Cómo se enfrentó el hombre peruano antiguo, el hombre de la cultura inca, al paisaje Tampu? Se trataba de un mundo ignoto, de tierra de nadie, cubierta de bosque, con montañas inaccesibles, ríos tormentosos, vacía de hombres, donde todo parecía confundido, informe, como debió ser el caos primigenio. Esta zona inculta, para ser humanizada, debía ante todo incorporarse al cosmos mediante el rito que repite simbólicamente el acto de creación. El agua, la piedra, los árboles, la montaña son recipientes de lo sagrado, hierofanías, así como el despliegue de las fuerzas naturales, tempestad, diluvio, corriente fluvial, movimiento sísmico, constituyen cratofonías. Unas y otras
integran el ambiente luminoso, dentro del cual se va a manifestar la acción mediante los ritos religiosos y los procedimientos mágicos, y sobre él recaerá el pensamiento mítico con sus imágenes y sus símbolos. El papel principal lo desempeña la montaña, más vecina del cielo, con su doble sacralidad, como dominio de las hierofanías atmosféricas de los dioses celestes y como simbolismo espacial de lo trascendente, alto, vertical, supremo, divino. La montaña es el punto de encuentro entre cielo y tierra, es Olimpo y Wilcan Uta, o Casa del Sol. Toda mitología tiene su montaña sagrada, por donde pasa el Axis Mundi, el eje del mundo. Es sacralidad pura. Ascender a la montaña es elevar el espíritu, acercarse a los dioses. Para emprender tal tarea, el hombre deberá purificarse por el agua y por el fuego. La montaña cósmica es ombligo del mundo, donde ha comenzado la creación. Dice Eliade que todo territorio ocupado con el fin de habitarlo o de utilizarlo como espacio vital es transformado de caos en cosmos, es decir que, por efecto del ritual, le es conferida una forma que le hace devenir real. Piedras y fuentes constituyen el mayor porcentaje entre los 340 adoratorios que inventarió el licenciado Polo de Ondegardo a mediados del siglo XVI, en el área de la capital del imperio. La piedra y el agua son, pues, primerísimos recipientes de lo sagrado. La piedra, símbolo de la permanencia de la materia, de su solidez, de su impenetrabilidad, de la duración, de lo eterno. Eliade escribe acerca de la piedra: nada más inmediato y más autónomo en la plenitud de su fuerza. Ella siempre subsiste, es la misma. La roca revela algo que trasciende lo precario de la condición humana, un modo de ser absoluto. En cambio, el agua es la matriz de todas las posibilidades de la existencia, el font et origo, fuente y origen de lo creado, sustancia primordial de la que nacen todas las formas, principio y fin de todo ciclo histórico. El agua, limpia de pecados, devuelve al hombre a su prístina, paradisíaca existencia. El agua regenera, fertiliza, apaga la sed del muerto. Pero es también el turbión, la lluvia destructora, la inundación, la ola que mata. El agua es compañera del hombre, protectora y también verdugo. Nace el niño en acuoso ambiente, como el mundo y la vida en general. El bosque es misterioso, poblado de monstruos, con lianas que son serpientes, con temibles fieras. El bosque es océano verde que devora, es despilfarro de vida, es podredumbre y al mismo tiempo exuberancia. Las cratofonías tienen que ver con las tremendas fuerzas naturales contenidas en el infierno de la selva. Con tales hierofanías y cratofonías el hombre antiguo elaboró un sistema y para actuar en el mundo amazónico se armó adecuadamente. Tenía ante todo que conjurar mediante el rito todos los peligros y acechanzas ocultos en la montaña, el bosque y el río. Tenía que vencerlos como en el primer día de la creación los venció el Hacedor. Gracias al rito podía repetir ese primer acto palingenésico. Al edificar el templo reproducía la imagen de la montaña sagrada y al ubicarlo estaba al mismo tiempo marcando un centro que correspondiese al ónfalos o ombligo del mundo, punto de partida para toda creación. Colocado el santuario en lo alto de la montaña, era su imagen elaborada por el hombre y era también símbolo del centro y del eje cósmico. Cuanto hiciese en el templo repercutiría en todo el paisaje. Al construir las terrazas, la gran escalinata simbolizaba los distintos niveles del cosmos, la comunicación entre cielo, tierra y sota-tierra. Al trazar los canales y las piscinas, domesticaba el agua, la hacía manifestarse solo en su fase positiva. El río también era encauzado. De esta manera la técnica no solo servía el lado profano, sino también el sacro.
Gracias a la agricultura, el dominio de la recién conquistada comarca se realizaría con mayor rapidez, transformando el caos de lo inculto en la tierra domesticada por el hombre, convertida en cosmos. La agricultura es un ritual. Gracias a ella el hombre entiende el misterio de la vida orgánica. Observa que después del invierno viene la primavera, que nada muere definitivamente, que todo renace, que la muerte no es sino un cambio de formas, que todo retorna después de reposar en la materia primordial. La agricultura como rito se desenvuelve en el cuerpo de la madre tierra, del cual viene y al cual vuelve todo cuanto existe. Pero por este rito, el hombre desencadena las fuerzas sagradas de la vegetación y sirve de partero en la cosecha de los frutos. Cree que así como la tierra se regenera después de cada invierno, puede también ocurrir lo mismo con la sociedad humana. De ahí el optimismo de los pueblos agricultores, su fe en el porvenir. Al enterrar a sus muertos como entierran las semillas, piensan que algo nuevo florecerá y dará sus frutos. Bien se dice cuando se afirma que la agricultura ha revelado al hombre la unidad fundamental de la vida humana. La variedad de hierofanías determina la construcción del conjunto de templos y palacios, naciendo lo urbano, con su cinturón de murallas que los separan del campo, como defensa mágica contra el caos y sus larvas, monstruos y malos espíritus. Templos y palacios integrantes de la ciudad sacra representan simbólicamente el universo. Mas en las diversas áreas que se van conquistando deberán surgir nuevos centros, lugares sagrados que son como avanzadas de lo formal y humano sobre lo informe y deshumanizado. Son los pequeños núcleos de esmerada arquitectura que se alzan como miradores sobre la vastedad del campo virgen. Son los puntos de apoyo para proseguir en el avance, unidos todos por caminos en la montaña. Toda esta constelación de adoratorios, como los llamaron los cronistas, tiene uno principal, que funciona con una eficacia mayor, cual si concentrara la sacralidad, como si en ese centro de residencia estuviesen reunidos los poseedores del carisma de máximo poder. Para llegar a ese centro se ha inventado el camino secreto, el laberinto, la vía sacra. Un lugar de tanto prestigio puede ser comparable a la mandala, encerrada en círculos concéntricos dentro de un cuadrado. Este encierro, detrás de muros concéntricos, encima de terrazas, en lo alto de pirámides, ha solido confundirse con fines militares y se les ha llamado fortalezas, ciudadelas, etc. Claro está que tales obstáculos podían adquirir ese carácter cuando en la guerra se trataba de defender a todo trance el santuario, el lugar sacro en general. En otros casos se limita el espacio sagrado con simples pilastras, como en el Kalasaya de Tiahuanaco. Es con este nuevo criterio que se debe enfocar la interpretación de los monumentos arqueológicos que ofrece la región Tambo. Pero antes cabe advertir que la calificación de núcleos mágicos religiosos no contradice la función profana que esos mismos núcleos cumplen como centros económicos o políticos. Una vez por todas, debe comprenderse que lo mágico religioso no absorbe la vida del hombre antiguo. Ni los dioses ni los espíritus son tan todopoderosos. En ningún caso pierde la noción de lo real ni abandona el procedimiento seguro. No pide imposibles a sus dioses, porque la religión y la magia, como afirma Radin, no significan una realidad condicionante, sino un mero accesorio coercitivo, un estímulo para alcanzar el fin propuesto. La tendencia a sacralizar lo profano puede estimarse como una fuente de deseo de integración de la realidad, deseo insatisfecho, pues la dicotomía se mantuvo siempre.
En cada lugar en que el hombre ha puesto su mano, hallaremos pues juntos los dos aspectos, lo útil y lo ceremonial, lo sacro y lo profano. Habrá imágenes, signos, simbolismos que sirven para distinguir las respectivas funciones y habrá que tener presente que un hacha no siempre es una herramienta o un arma o un signo monetario, sino también una insignia con sentido mágico religioso. No toda habitación es vivienda humana, ni toda ruta es para que por ella transiten todas las gentes. Podemos, pues, afirmar que Machu Picchu no es un monasterio, ni exclusivamente un santuario, pero de todos modos es un lugar sacralizado.